Bendiciones, mis amados. Una vez más nos encontramos mediante este enlace. El tema que quiero compartirles hoy se trata sobre algo muy importante para cada uno de nosotros, para las personas que podemos entablar un respeto para esta ocasión, esta etapa de nuestra vida. Y es acerca de la vejez. ¿Qué es la vejez? Es el desgaste de la juventud, el desgaste de la fuerza. Viene a ser lo contrario de todo lo joven. La vejez, para muchas personas, muchos de nosotros, de pronto no es tan apreciable. Puede llegar a traer algún malestar, algo que no lo podamos sobrellevar de una manera grata. Pero cuando nos informamos de los beneficios que llega a tener esa etapa en nuestras vidas, de parte de Papá Dios, que es el que nos creó, ya cambia ese entorno, ese concepto sobre esa etapa. ¿Que llega a entristecernos algunos? Puede que sí. ¿Que llega a descomponer de pronto ciertos planes porque queremos mantenernos jóvenes y fuertes permanentemente? También. La vejez trae consigo poca fuerza, poco beneficio para podernos desenvolver en varias cosas. Ya la belleza física se deteriora y viene a ser como una flor cuando se marchita. Cuando está en todo su resplandor, una flor, una rosa, hasta la hoja de un árbol, tiene un color diferente, una apariencia diferente. Es tersa, es viva. En cambio, la vejez no. Más sin embargo, Dios, Papá Dios, Jehová de los ejércitos, que es el que nos creó, Él aprecia mucho la vejez de aquella creación que Él hizo, que Él tuvo ese espacio para realizar con su poder al ser humano. Cuando creó al ser humano, no lo hizo siendo pequeño, ya lo hizo adulto. Y ya lo preparó justamente para que pueda llegar al tiempo de la vejez. Dios a sus hijos, aquellos que nos esmeramos en agradarle en plena vida, en plena juventud, o más que sea durante la vejez, hasta el tiempo de vida que Dios nos preste, Dios aprecia mucho ese servicio. Venga la edad que venga, pero aprecia mucho. Quisiera enfocar que el servicio que uno como ser humano llegue a tener para Papá Dios, para brindarle, nunca va a ser el mismo cuando usted se lo entrega de joven. Nunca va a ser lo mismo, con las mismas fuerzas, cuando ya tenga una edad avanzada. Pero Dios aún así aprecia la buena voluntad en cualquier edad para poderle servir a Él. Él aprecia y también lo
lo premia. Él premia toda actividad que es relacionada con Él, para Él, siguiendo su voluntad. Quisiera enfocarles en este espacio, en este enlace, algunos versos bíblicos, los cuales quiero compartirles para que nosotros tengamos una apreciación especial que viene de parte de Papá Dios para con cada uno de nosotros, que si Él lo quiere, Él lo permite, podemos llegar a esa etapa, a la vejez. Y al momento de compartirles este enlace con este tema, es para que aprendan a valorar el tiempo de vida que Dios a cada uno nos presta. Y mientras tenemos esa disponibilidad de vivencia, también tenemos esa responsabilidad de búsqueda espiritual. Y les animo para que tengan un concepto diferente de la vejez e incluso se preparen para ese espacio. Cuando lleguemos a viejos, si Dios permite, tenemos que aprender a ser responsables. Tenemos que saber embellecernos de una manera prudente, de una manera elegante, de una manera responsable. Porque de pronto mucho más las mujeres a veces que somos más dedicadas a embellecernos, podemos tener una imprudencia en nuestra vestimenta o en nuestra forma de embellecernos cuando llegamos a cierta edad. Hay mujeres que de pronto no tienen esa prudencia y en vez de arreglarse de una manera muy agradable, lo hacen de la manera más contraria. Y no lo digo para juzgarlas o atacarlas, solamente es para que puedan embellecerse de una manera prudente. Les doy ese consejo, de que aprecien la vejez de una manera formal y no de una manera informal, porque en vez de ser agradables, pueden ser desagradables cuando exageran de una manera imprudente en su vestimenta, demostrando algo que no deben de demostrar de acuerdo a su edad. Y aún siendo jóvenes, también tenemos esa responsabilidad de ser decentes en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, de expresarnos, porque tenemos que aprender a ser esas personas embellecedoras, demostrando belleza y no demostrando fealdad en esas circunstancias, ya sea de manera física, con nuestra forma de expresarnos, de vestirnos, porque cada una de nuestras acciones hablarán más de lo que podamos hablar con nuestra propia boca. Y tenemos que aprender. Cada día uno aprende, aún podemos aprender de nuestros propios errores, sin necesidad de ver los errores de los demás, pero de todo aprendemos. Y también debemos de aconsejarnos los unos a los otros. Eso es lo que hace la palabra de Dios, aconsejarnos. Nos hace mejorar ciertas acciones en las cuales debemos de ponerle freno, porque terminarán haciéndonos daño a nosotros mismos. La palabra de Dios nos embellece. La palabra de Dios, cuando la apreciamos, nos enriquece y nos hace unas personas hermosas, muy hermosas, porque la palabra de Dios embellece. Permítanme ahora poderles compartir esta palabra de vida, extraordinariamente vital. En el libro de Levítico,
del Antiguo Testamento. Capítulo 19, versículo 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, o Yahvé, Yahvé diré. ¿Qué significa eso? Bien, aquella expresión que uno tiene que levantarse delante de las canas y honrar el rostro del anciano, lo firma Jehová. Es importante tener respeto a las personas ancianas. Esas personas ancianas que dan buen testimonio, buen ejemplo, sin dejar de, no significa que no hayan tenido sus errores, pero es importante que no juzguemos a las personas por sus errores, tampoco las solapemos, porque tenemos que apreciar lo bueno de aquellas personas, y aún más si esas clases de personas que por naturaleza humana llegan a fallar como cada uno de nosotros, que tenemos ya aún nuestros propios escritos en nuestra vida, se arrepienten. Hay personas que aún después de haber caído tan profundo, Dios ha permitido que vuelvan a levantarse, porque el corazón de aquellas personas ancianas ha sido removido por Dios, y han vuelto a levantarse para mejorar su testimonio. Nosotros aprendemos de los ancianos, pero es importante aprender de lo bueno, no de lo malo, y aprender a saber concentrarnos en el buen testimonio de muchos, para nosotros también dejar esa buena semilla sembrada en nuestras vidas, porque tras nosotros llegarán muchas generaciones, y hay muchas personas que tienen un corazón sensible y no endurecido, y quieren ver lo bueno de buenas personas. Solo lo bueno, solo las personas que siguen lo bueno serán personas agradables a Dios. De lo contrario, serán desagradables a Dios. Y nosotros no podemos formar parte de lo desagradable, porque todo lo desagradable a Dios viene de Satanás. Y aquellos que se esmeran, que quieren enraizarse por voluntad personal, voluntad propia, seguir lo malo, tienen como padre a Satanás, el diablo, el maligno, que tiene su espacio para hacer maldad, porque así Dios lo permite, porque es la única manera en la cual Dios pueda probarnos a nosotros, podamos ser probados. ¿A quién seguir? Dios nos da la opción de saber seguir al bien o al mal, y de tal manera tendremos nuestra propia recompensa. No olvidemos que este capítulo 19, versículo 32 de Levítico, nos manda a honrar a los mayores, a respetarlos. Es una orden de Dios. Tenemos otro versículo en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 4. Dice: y hasta la muerte yo mismo, y hasta las canas, os soportaré. Yo hice, yo Jehová, os soportaré y guardaré. Qué maravilloso es cuando Papá Dios confirma aquel respaldo de soporte, de guardia para con cada uno de sus hijos. Aún en el tiempo de la canicie, da ese resguardo, esa promesa para sus siervos, para las personas que les quieren seguir. En nuestros tiempos antiguos, nuestros compatriotas
llegaban a su tiempo de vejez, de acuerdo a lo escrito, pasaban más de los 100 años, 200, 300 años, y eran personas que Dios les alargaba la vida. Y lo hizo justamente representando el cuidado que Dios tendría a cada uno de ellos, sus seguidores, que aún su corazón todavía seguía latiendo por amor a Dios y siguiendo esa labor obedientemente. Dios, Papá Dios, sabe animar a su pueblo y sabe hacerlos respetar. Por eso es importante prepararnos aún para ese tiempo, esa temporada, que si Él lo permite, llegaremos. Y tenemos que ya prepararnos porque las fuerzas las tenemos de joven, ya no las tendremos de viejos. Y no podemos avergonzarnos llamarnos viejos. Podemos corregir a muchos que de pronto hoy en día, en esta temporada, en este tiempo, ni los jóvenes nos respetan. Los jóvenes y dejan un mal criterio para los más pequeños que siguen ese mal comportamiento. Ya viejo, ya vieja. Y lo dicen de una manera irrespetuosa. Es importante considerar y buscar la manera de juntarnos para rescatar esos valores éticos de respeto, impidiendo que la nueva generación desde pequeño sigan con el mal ejemplo de faltarle el respeto a las personas mayores. Ustedes, padres, madres, busquen la manera de mantener, de sembrar esa semilla de respeto en sus hijos, en la nueva generación. Bien, continuemos otro versículo bíblico. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 12 dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Tenemos ese respaldo literal, cristiano, y de una manera continua llegaremos a nuestra edad de vejez conociendo mucho más de lo que una persona joven puede conocer. Por eso es importante apreciar cada espacio bíblico, cada espacio literal, en el cual haya un contenido especial como para poderlo repartir mientras avancemos de edad y mientras tengamos esa potencia dentro nuestro, todavía tengamos el uso de nuestra memoria, de nuestra voz, nuestra visión. Saquémosle buen provecho para abarcar el buen conocimiento y poderlo explotar de esta manera, compartiéndolo, ya sea en este medio, que es el cual le estoy compartiendo, hablando personalmente con alguien. Es importante poder seguir sembrando esta semilla espiritual maravillosa que tiene grandes beneficios. La palabra de Dios nunca retornará vacía. Y siempre que nosotros nos encarguemos de ser buenos sembradores, no solamente hablando, sino trabajando en muchas áreas. Son bastantes áreas en las que tenemos que trabajar, orando, compartiendo cuando hay la oportunidad de hacerlo, compartiendo cualquier circunstancias, qué sé yo, algún plato de comida o algo, con el pretexto también de coger y compartir no solamente el alimento secular, sino también el alimento espiritual.
Hay muchas maneras de llegarnos a la gente y de poder compartir lo que recibimos de parte de Dios cada uno de nosotros. Por eso está escrito, da gracia de lo que gracia recibes. Y es importante, y la gracia es el favor de Papá Dios, de tenernos aún todavía vigorosos. Y cuando usted se enriquece espiritualmente, aunque no lo considera así, pero es así, usted se embellece y hasta se rejuvenece. ¿Serio? Yo lo palpo así. De pronto mi carne va envejeciendo, pero mi espíritu es como que más que se rejuvenece. Es importante poder apreciar esta experiencia personal. Les invito a que la puedan apreciar y se enamoren mucho más de Papá Dios. Ese amor que no falla, ese amor que enriquece, ese amor que embellece. El amor de Dios traspasa muchos límites. Y cuando usted lo ejerce, usted mismo hablará de lo que yo estoy hablando ahora. Bien, continuamos antes de culminar. En el libro de Salmos 71:9, el salmista David, de tantos escritos que hizo en su tiempo de vida, dijo de esta manera: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mis fuerzas se acaben, no me desampares. Bien, él tenía, según lo que he podido apreciar de la vida del salmista David, él tenía un acercamiento con Papá Dios muy especial. Y esa confianza, la cual también nosotros podemos seguir. Él decía, no me deseches. Y decía, no me desampares en el tiempo de la vejez, cuando ya las fuerzas se me acaben. Es lo que le decía al principio. Lo que es la vejez, ya las fuerzas se culminan. Nuestra carne se desvanece. Comienzan a salir arrugas por todos lados. Bien. Por eso también es importante tener cuidado con nuestra piel, para que no se mueran las células fácilmente. Buscar la manera de tenerla hidratada. Tomar mucha agua en la que se pueda hacer necesaria, para que nuestra piel no se reseque. Pero por naturalidad, sí, la carne se tiene que desgastar. Dios nos fortalece y nos alienta al decir, yo te soportaré, como lo que le leían antes. Yo te soportaré, yo lo soportaré a cada uno de mis hijos, aún en el tiempo de la canicie, en el tiempo de la vejez. Si alguno de nosotros de pronto está contrario a aquello, edúquese y aprenda a aceptar ese tiempo que Papá Dios nos da. Viejos no son solo los caminos, también lo somos nosotros. Y es bueno tener respeto a esa palabra. Así que si algún joven le dice viejo, vieja, de una manera desagradable, de una manera burlona, busque la manera de corregirlo de una manera apreciable, de una manera en la cual también esté ilustrándose la palabra de Dios.
Tenemos otro versículo. En el libro de Job, capítulo 5, versículo 26. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Es decir, llegarás a la tumba cargado de años. Y hay un salmo que me agrada mucho, Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro para siempre y Él nos guiará aún más allá de la misma tumba, de la misma muerte. Cuando usted tiene ese amor de Dios de una manera permanente, tiene esa promesa de Papá Dios, que Él mismo nos guiará más aún allá de la misma muerte. Es importante considerar que la muerte es parte de la vida, así como la vejez. Y también es importante prepararnos aún para dar ese paso a la misma muerte. Por eso les invito a aceptar a Cristo en sus vidas. Busquen ese acercamiento de Dios de una manera apropiada. Dios no está en ninguna imagen hecha por hombres. Dios es espíritu. Y por eso es importante buscar de Dios en espíritu y verdad, porque esos son los verdaderos adoradores, los que lo adoran en espíritu y verdad. Ahí donde usted está, si necesita una reconciliación con Papá Dios, reconcíliese ya. Si no ha tenido esa experiencia maravillosa, ese encuentro con Papá Dios, no ha tenido esa disciplina cristiana, búsquelo. Arrodíllese en un lugar donde usted pueda hacerlo. No lo haga delante de ninguna imagen. Eso está desechado por Dios mismo, en su misma ley. No te postrarás ante ninguna imagen hecha por hombre, ni la adorarás ni la honrarás, porque Dios es celoso, con un celo justo. Y quien manda es Dios, no nosotros. Por eso es importante adorarle, así como cuando uno habla con una persona de una manera personal, busque de Dios, haciendo de cuenta que Él está allí, aunque usted no lo vea, lo va a sentir. Y Dios se encargará de darnos el conocimiento adecuado. Tenemos otro versículo en el libro de Tito. Vamos a hablar del Tito del Nuevo Testamento, el capítulo 2, versículo 2. Y luego pasaremos al versículo 3 de ese mismo capítulo 2 de Tito. Dice el capítulo 2, 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Es maravilloso cuando recibimos esa clase de enseñanza recta, esa rectitud. Los ancianos, los varones, tienen esa regla para seguirla. Tienen que ser sobrios, tienen que mantenerse santos, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando nosotros ya vamos aumentando nuestros años, aprendemos a ser pacientes. Los jóvenes no son pacientes, pero cuando uno va aumentando la edad, ya va teniendo otra actitud.
para aprender a ser pacientes y no todo lo contrario. Hay que ser sanos en el amor. Es importante adquirir este conocimiento con tiempo para que cuando ya lleguen esos años que van aumentando nuestra edad, podamos ponerlo en práctica sin que se nos haga tan difícil. ¿Por qué? Porque ya venimos con ese requisito desde joven. Y mucho más si de pronto ya uno nace en una cuna cristiana. Tiene mucho más énfasis, mucho más tendrá esa prioridad para poder tener ese enfoque espiritual. Y es maravilloso. En el libro que le decía yo antes, capítulo 2 de Tito, el versículo 3, ahora le habla a las mujeres. Dice que las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, o sea, en su edad, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Qué responsabilidad que nos da a nosotras las mujeres. Tenemos que ser maestras del bien. Un buen maestro o una buena maestra no solamente abre su boca para enseñar, sino que también da referencia mediante sus acciones. Hay mucho trabajo que realizar y tenemos que ir practicando cada día. De esa manera se tiene esa buena experiencia y ese buen criterio que lo dejamos para muchos que nos rodean. Este es un compromiso cuando uno le pide a Dios de una manera especial: Señor, aún en la vejez, deme la oportunidad de seguir siendo un miembro útil en su labor. Guíeme, protéjame y deme las fuerzas aunque las que me puedan estar faltando. Eso es importante, tener esa comunión directa con Papá Dios. Y cuando usted es firme, cuando usted aprende a ser fiel a Dios, cuando aprende a ser obediente a Dios, de seguro que se le hará más fácil todavía para poder enseñarle a muchos. Dejar esa semilla de fidelidad, de continuidad cristiana. Porque más hablan, como les vuelvo y les repito, nuestras acciones que nuestras propias palabras, nuestros propios dichos. Con esto quiero culminar, sin dejarles de invitar a que tengan una comunión cercana con Papá Dios. Nosotros los cristianos, aquellos que tenemos ese deseo de llamarnos cristianos, de utilizar ese término, tenemos esa disciplina, tenemos esa orden de parte de Dios de seguir sembrando la buena semilla. Nosotros adoramos Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque es así como fuimos creados. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Dios es el Dios de los espíritus. Y Dios sabe muy bien qué clase de espíritu es el que tenemos nosotros. Y nosotros también podemos analizarnos a nosotros mismos. Dejaríamos de ser juzgados para condenación si nos examináramos a nosotros mismos. En el momento en que pongamos en práctica ese análisis a nosotros mismos, nos daremos cuenta y podremos decirle: Señor, si yo estoy padeciendo de algo, si estoy teniendo un espíritu malo que me impide agradarle,
Se lo pido en el nombre de Jesús, Padre, que me libere. Y que sea usted desencadenándome, que sea usted quitando toda pesadez. Permítame servirle y agradarle hasta el día de mi vejez, si así lo permite. Y seguir sembrando la buena semilla, que es la que favorece a todo aquel que la reciba. Les agradezco por su atención, que Dios me lo siga bendiciendo, y no quiero terminar este enlace sin invitarles en breve, con una pequeña oración. Padre Dios, gracias le damos por este espacio bíblico. Que sea usted, Padre amado, considerando este enlace. Padre Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, sea su Espíritu Santo tomando control de cada ser humano, tomando control aún de mi propia vida, hasta el día en que usted me llame a su presencia. Quiero seguir preparándome cada día. Quiero, Padre amado, compartir su palabra de vida eterna. Permítame ser esa buena sembradora de su buena semilla. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios me los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.